Hace unos días era el Día Internacional de la Salud Mental y eso en esta casa nos llevaba pues a hablar, a pensar, a preparar, y nos apetecía hablar con alguien que nos pudiese hablar precisamente de este asunto. Ya ha estado por aquí con nosotros en otra ocasión, nos pareció tremendamente interesante entrevistarla, así que hemos decidido repetir. Ella es comunicóloga y psicoterapeuta, se llama Mariana Lima. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Me acuerdo porque cuando hablamos contigo, nos dejaste además muy cautivados a todos, era con motivo de una conferencia que ibas a dar sobre la soledad y la soledad no deseada, que es algo como muy terrible. Y escucharte era muy placentero. Hoy queríamos hablar contigo un poco sobre la salud mental, que... Mira, te voy a hacer una pregunta muy genérica, así para empezar. ¿Qué es la salud mental? ¿Quién tiene salud mental? Porque es una buena pregunta. Esa raya, ¿no?, es muy difusa. Y a mí me gusta que me preguntes qué es salud mental y no qué es enfermedad mental o trastorno mental, porque en nuestra sociedad los términos, ¿no?, tanto enfermedad como trastorno, está todo muy mal visto, ¿no? Cuando, bueno, las categorías en general no gustan mucho, ¿no? La salud mental es lo que consideramos un equilibrio entre este flujo que tenemos entre el sentir, pensar y actuar, ¿no? Este es el flujo normalmente de que deriva en una conducta. Primero sentimos, que es algo que no podemos controlar, luego procesamos lo que sentimos, lo que nos vino de fuera, ¿no?, las circunstancias, el contexto, las personas, lo que se dijo, lo que se contestó, y entonces actuamos. Claro, a veces pasan días, horas entre lo que sientes y lo que haces, pero a veces pasan lapsos de segundos, ¿no? Entonces, la salud mental sería un buen equilibrio entre estas, vamos, por resumir muchísimo, ¿no?, entre estas partes. Es verdad que también deberíamos de hablar de los equilibrios químicos y físicos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de un cerebro, vamos a llamarlo sano, que un cerebro que ha sufrido un trauma, como puede ser un accidente, una caída, que genéticamente hayas nacido con algún problema que trastorna, ¿no?, la salud mental, o por el consumo de algún químico, como puede ser el alcohol, alguna droga, o incluso alguna medicación, o por el trauma de una enfermedad. En fin, que estamos hablando en general de un cerebro que funciona, todas las conexiones, ¿no?, neuronales que deben de funcionar, están todas encendiditas, vamos a decir así, y que no ha sufrido ningún tipo de trauma, ya sea físico, social, ambiental o personal, emocional o lo que sea. Entonces sería el equilibrio entre estas cosas, ¿no? Es decir, si yo siento, vale, yo sé cuándo lo puedo expresar y cuándo no, dependiendo del contexto. No es lo mismo estar en un contexto laboral que en un contexto familiar. Yo sé que hay otra persona enfrente que, igual que yo, siente también. Entonces no es una cuestión solo de medir las palabras, sino que naturalmente yo cuido también lo que digo, porque sé que esta persona siente y padece como yo, ¿no? Entonces sería un poco, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un equilibrio. Yo creo que es lo mismo que la salud física, ¿no? Es decir, ¿qué es la salud física? Pues tener un esqueleto sano, unos músculos sanos, una química corporal buena, ¿no? O sea, un equilibrio. Ya sabía yo que se me iban a agolpar las preguntas. Mira, antes de empezar con otras cosas, que has dicho un poco el equilibrio entre sentir, pensar y actuar. Hay mucha gente que si se guarda las cosas y no actúa o no dice, es peor porque le queman por dentro, le van machacando, etc. Y hay otra gente que, quiero decir, que tan malo es guardárselo como soltar lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Claro, es que ese equilibrio es donde está la virtud, pero no siempre la tenemos. No. Y además yo creo que el equilibrio no es que seas siempre igual, ¿no? O sea, cuando estudiamos, por ejemplo, las ondas, estudiamos, ¿no?, que yo no estudio física ni nada de eso, ¿no? Pero cuando hablamos de un equilibrio de las mareas, es cuando hay una línea y las ondas se equilibran en esta línea recta. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Entonces, de pronto yo soy una persona comedida, pero algún día yo voy a saltar. O de pronto yo soy una persona súper impulsiva, pero un día yo digo una cosa o paro y pienso y el otro que está dice, esta no eres tú. Ya, no me esperaba esto de ti. Claro, entonces el equilibrio no es estar siempre haciendo lo mismo y siempre comedido, vamos a decir así, sino que es saber cómo comportarse, vamos a decir así, en determinadas circunstancias. Pero es verdad que hay una parte de todo eso que no controlamos, que es lo que sentimos, ¿vale? Cómo conducimos esta emoción sí que podemos controlar, ¿vale? Pero lo que sentimos no. Entonces, pues sentir claro, miedo, sentir envidia, sentir ira, eso lo sientes y ya está, ¿no?
eso lo sientes, eso es tan visceral como el respirar. Oye, Mariana, ¿es lo mismo un trastorno mental que una enfermedad mental o no? En el DSM, que es la guía de las etiquetas de las enfermedades mentales, vamos a decir así, sí, trastorno y enfermedad se considera lo mismo, que es un desajuste o un desequilibrio, vamos a decir, ¿no? ¿Y tenemos todavía mucho tabú con las enfermedades mentales en la sociedad? Muchísimo, muchísimo. Mira, hay estudios que garantizan que más del 50% de la población ha sufrido, sufre o va a sufrir en algún momento de su vida algún tipo de trastorno mental. Que eso puede ser desde una depresión leve o un momento de ansiedad, como puede llegar a ser una enfermedad del tipo una bipolaridad o una esquizofrenia o lo que sea, ¿no? Y luego están aquellos que ya han nacido con algún tipo de desequilibrio ya natural, ¿no? Entonces hay mucho tabú porque date cuenta que la psicología, la psiquiatría no tanto, pero la psicología, y cuando se empieza a hablar de tratamientos fuera de los fármacos, es todo muy reciente. Es todo muy nuevo, es una ciencia muy nueva, ¿no? Entonces, ¿está sentada? Sí, está sentada. De hecho, pues ya sabemos que en cuanto entra en la seguridad social, pues ya se considera como un tratamiento óptimo, ¿no? Vamos a decir así, o que por lo menos se tiene que tener en consideración a la hora de un tratamiento, ¿no? Pero hay mucho tabú todavía, porque lo físico es como, ese es mi punto de vista, es como obligatorio, ¿no? Es decir, si tú no tienes una buena salud, claro. Entonces, ¿cómo tú que estás sano vas a cojear? No, te tienen que operar, ¿no? ¿Cómo vas a seguir con esta tos? No, tómate un jarabe. Pero ¿cómo vas a seguir triste toda la vida? Claro, es que uno no tiene nada que ver una tristeza con una depresión, es verdad. Pero la tristeza puede derivar en una depresión. Y una depresión no es solo que yo esté triste, es que mi cerebro deja de funcionar de forma normal. La química de mi cerebro cambia. Y si cambia la química, cambia el funcionamiento del cerebro. Entonces, una persona triste puede no comer, puede dejar de dormir, y eso es colapso físico. Y puede llevar a la muerte, claro que sí, ¿no? Y a otras cosas, ¿no? O sea, pues una persona que tiene, yo qué sé, una psicopatía, pues esta persona puede ser peligrosa para ella misma o para mí. Igual, dependiendo del trastorno que tenga, no puede estar viviendo en sociedad libremente. Igual hay que tener un tipo de intervención o incluso de restricción de la libertad para no poner en peligro, ¿no? Entonces, yo considero que como es una ciencia y una disciplina, vamos a decir así, muy joven todavía, pues todavía no la hemos integrado como algo positivo, sino que es algo como, no, solo los locos. Yo no estoy loca, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? ¿Para qué voy a ir al psiquiatra, ¿no? O cualquier tipo de terapeuta, porque hay tantas terapias alternativas hoy en día, ¿no? La musicoterapia, la arteterapia, yo qué sé. ¿Se considera incluso todavía buscar ayuda psicológica o psiquiátrica? ¿Se considera un síntoma de debilidad? En nuestra sociedad sí. Todavía sí, ¿verdad? Fíjate, yo me aventuro más los hombres que las mujeres. Muchísimo más. Date ¿El cuenta psicólogo que ha sido? Sí. Y de hecho, el que cuenta, el que cuenta, encima recibe este tipo de reproche, ¿no? Fíjate, voy a conectar con lo que hemos hablado la otra vez sobre la soledad, ¿no? Sí. Date cuenta que la soledad está considerada como una de las enfermedades mentales. El aislamiento, ¿no? El aislamiento te puede llegar a provocar determinados colapsos físicos. Sí. ¿No? Más allá del social, ¿no? Nuestra sociedad hoy en día cultiva unos valores que la fortaleza es uno de los primeros. La competitividad, la fortaleza, la autonomía, la independencia, la autosuficiencia, ¿no? Entonces, claro, ir al psicólogo, ir a hacer una terapia, ir a una terapia de pareja, buscar a alguien que te dé incluso algún químico, porque hay algunas veces que necesitamos una ayuda química, ¿no? Entonces, es una señal de, vas en contra de los valores sociales y mercantiles, vamos a decir así, que vive nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Pero fíjate, yo tengo la sensación de que nuestra sociedad valora la fortaleza, pero sobre todo la fortaleza mental, o todo, pero quiero decir, a una persona que físicamente es débil, igual tendemos a considerar, ay, pobrecita, es que si hay un virus pululante lo amarra, es que siempre tuvo la salud un poco delicada. Pero si alguien tiene no lo sé, un momento malísimo en su vida, o la vida le da un golpe duro y no lo sabe superar, es que
no ha sido lo suficientemente fuerte para reponerse. Claro, y además nos cuesta mucho deshacernos de este momento, de esta etiqueta, vamos a decir así, ¿no? Entonces estábamos hablando del equilibrio. Pues, por poner un ejemplo, si yo soy una persona normalmente equilibrada, vamos a decir así, ¿no? Si algún día sufro un ataque de ira, igual eso se me queda marcado para toda la vida y de repente me viene aquí pues en situaciones escolares, ¿no? Académicas. Pues un niño que es absolutamente normal, obediente, que hace sus cosas y de repente tiene un ataque de ira, este niño ya va a ser tomado como, uy, cuidadizo con este, ¿eh? En un entorno de amigos también, en una pareja también, ¿no? Entonces, o las etiquetas que ponemos con los hijos, ¿no? Este es un trasto, tal, no sé qué. Entonces, no damos permiso a la persona, damos permiso para que tenga una gripe, pero no damos un permiso para que tenga, pues, un día que salga de sus casillas, ¿no? O que un día tenga un ataque de amor y de cariño y de, ¿no? O que tenga esta necesidad realmente de afecto de repente, ¿no? ¿Cuándo tenemos que acudir a un profesional? Porque, claro, la falta de salud mental o las enfermedades o los trastornos mentales son muy variados también. Muchísimo, claro. Entonces, supongo que habrá enfermedades mentales que uno no puede detectar en sí mismo. Ahí va yo. O sea, hay cosas que podemos detectar. Es decir, tú cuando estás triste, tú detectas que estás triste. Si eres una persona conectada contigo misma, sabes que estás triste. Al igual que sabes cuando te duele una pierna, ¿no? O cuando tienes ansiedad. Pues mira, hay síntomas que son muy claros. Síntomas básicos como el dormir, la inquietud física, ¿no? El no querer, las desganas, ¿no? O sea, de no comer, de no querer estar con nada. Entonces, en este momento... Ese cerebro en la ansiedad que va como una lavadora, ¿no? Ay, una lavadora. Eso es un auténtico estudio cinematográfico que inventándose realidades paralelas todo el rato, ¿no? O sea, nuestra cabeza no para nunca, nunca. De hecho, cuando estamos dormidos, la cabeza está funcionando. Otra cosa es que el cuerpo descanse e incluso las ideas también descansen, pero está trabajando, está trabajando. Entonces, como dices tú, pues hay cosas que yo puedo detectar y así como, es decir, hoy tú te despiertas con un poquito de dolor de garganta y directamente mínimo vas a la farmacia, y ¿no? una pastillita o si eres de lo natural, algo natural, pero para que no vaya más. Lo mismo pasa con nuestra salud mental, es decir, me pasó algo, me he entristecido y esta tristeza ya me dura 2 días, 3 días, 4 días. Claro, va a pasar como la garganta. Si tú dejas que vaya adelante, puedes terminar en una infección. Eso te puede derivar en una depresión. No, hoy estoy más ansiosa porque tengo el día más ajetreado, como estabas tú, ¿no? Estoy más ajetreada, tal, no sé sí, qué. es que he tenido chico hoy voy como una moto. Que no es nada, o sea, no es nada incomún que no estemos agobiaditos al día de hoy. Entonces, si eso se va extendiendo en el tiempo, eso puede derivar en un trastorno realmente donde ya es necesario entrar en unas intervenciones, pues eso, farmacológicas, químicas y todo eso, ¿no? Entonces, si tú puedes detectar, pues no tener miedo de acudir a un profesional. A igual que yo acudo a un nutricionista cuando me siento más o menos bien con mi aspecto físico, con mi alimentación, pues hay un montón de buenos profesionales que están para cuando para cuando necesitamos acudir por nuestra salud mental, que es parte de nuestra salud integral, ¿no? Y luego hay otras que tiene que ser alguien de fuera, claro, ¿no? Antes has mencionado tú, por ejemplo, una bipolaridad, una esquizofrenia, una psicopatía de la alimentación. O un trastorno de la alimentación. Eso es más fácil que el de fuera sea consciente, ¿no? De lo que claro, hay. Claro, date cuenta que todos los trastornos en los que les metemos en el saco de la distorsión de la percepción de la realidad, claro, tú estás construyendo una realidad y tú crees en esta realidad. Entonces, tú no vas a poder detectar porque tu verdad es aquella, ¿no? Es decir, no coincide con el resto del mundo, pero tu verdad es aquella, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil que, bueno, hablo de chicas porque normalmente las chicas son las que más sufren anorexias, bulimias, aunque a día de hoy sube mucho Han el empezado número de los hombres chicos. también, los Sí, chicos, sí. Sí. Entonces es muy difícil que una chica de 30 kilos que se mira al espejo y se ve gorda, cómo ella misma va a tratar de convencerse de que, o pasa algo muy duro como puede ser un desmayo, una falta de conciencia o algo más chungo, ¿no? en el cuerpo, pero si no tiene que ser alguien de fuera. Y entonces ahí es cuando alguien externo debería de ayudarnos, más allá de convencernos, porque sería lo ideal, porque por ejemplo en psicoterapia nosotros siempre pedimos que la persona interesada sea la que nos llame a nosotros. Eso ya es parte del tratamiento, ¿no? O sea,
no nos vale, vamos a decir así, claro que vale, nos interesa mucho más que sea el hijo que diga, mamá, voy como contigo. Quien tiene una adicción, ¿no? Y reconoce que tiene una adicción y dice, quiero ponerle remedio. Entonces el tratamiento va a ser mucho más, desde muy pronto va a ser más efectivo que si tú vas engañado o engañada a un tratamiento, ¿no? Pero claro, tiene que llegar hay determinadas situaciones en que la persona que está de fuera es la que nos tiene que ayudar, ¿no? Y todas estas, claro, hablamos de muchos trastornos o de muchas enfermedades y cada una tiene unas peculiaridades, pero ¿todas tienen cura o todas son tratables? ¿O depende? No, porque date cuenta que, por ejemplo, un desequilibrio químico, ¿no? O sea, es verdad que la medicina puede ayudar. Una esquizofrenia, por ejemplo, que conlleva o viene por un desequilibrio pero químico. Eso siempre va a estar. Necesitamos un tratamiento de por vida. A mí me gusta hacer muchos paralelos con cosas que son más fáciles o sea, no es que sean más son más palpables, ¿no? Yo qué sé, una persona que sufre alergia, ¿no? O sea, siempre que el agente externo que te provoca la alergia esté en el aire, al menos que tú estés medicado o medicada, va a provocarte alergia. Entonces ahí pasa lo mismo, por ejemplo la esquizofrenia, la bipolaridad. En cuanto dejas de tomar la medicación, en cuanto dejas de tratamiento, que no es solo de medicación, sino que también conlleva otros tratamientos, pues claro, la alergia te va a volver, ¿sabes? O sea, los síntomas y la desconexión de la realidad pues te va a volver, ¿no? Pero luego están, por ejemplo, las personas que nacen ya con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? O, yo que sé, algún problema del desarrollo del aprendizaje o del lenguaje. O sea, esta persona puede mejorar, pero genéticamente ya ha nacido con ella, ¿no? No es como un brazo roto que opero y a lo mejor se me pone bien. Eso siempre va a estar ahí. Luego están las otras que son, bueno, hay muchos autores que hablan de esas enfermedades mentales contextuales o sociales, ¿no? O sea, que mucha gente engloba la ansiedad o la depresión en ellas, ¿no? O la soledad, ¿no? Y la ansiedad, la depresión, la soledad, ¿son para toda la vida? Quiero decir, ¿tendemos a ello? Yo si sufro de ansiedad, tiendo a sufrir de ansiedad y voy a tener que controlarlo toda la vida, como si tiendo a engordar. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser algo que me ocurra en mi vida de manera puntual ante una circunstancia puntual. O sea, tú puedes ser más propensa porque tú aprendes a lidiar con la vida con estas estrategias ansiosas o con estas estrategias depresivas, vamos a decir así. Pero si tú me enseñas otras herramientas y yo las aprendo bien. Claro, date cuenta que un psicoterapeuta lo que intentamos hacer es rescatar de ti los recursos que tienes tú para salir adelante, porque no sirve, no es que no sirva, sino que tener algo fuera puede ser muy peligroso porque si este algo de fuera desaparece, tú vuelves a tener los síntomas y la enfermedad, vamos a decir así, ¿no? Claro. Entonces lo interesante es que saques tú lo que tienes dentro, los recursos que tú puedas tener, porque cada uno afrontamos de una manera diferente. O sea, tú igual Pero eso todos en la vida, ¿no? Cada uno nos enfrentamos a las cosas de una manera diferente, ¿no? Claro, entonces ahí el trabajo es intentar encontrar qué recursos tenemos cada uno para poder desarrollarlos o volver a traerlo al descubierto y decir, se me había olvidado que yo tenía eso, ¿no? O sea, que eso está en mí, pero yo no lo estaba usando por H o por B, ¿no? Porque puede ser por un trauma, puede ser porque alguien te apaga, o yo que sé, una situación laboral, o una situación económica, ¿no? O incluso una enfermedad, o sea, no es raro, bueno, yo qué sé, no es raro que en unidades, por ejemplo, como es aquí la de la mama en Vallecilla, por ejemplo, que es una gente que trabaja estupendamente, es un equipo multidisciplinar, o sea, no trato solo el tumor, yo tengo que trabajar tu coco también, porque para una mujer verse de repente sin su pecho no es plato de gusto, ¿eh? A mí además hoy precisamente, que es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, es precisamente hoy. Es cierto que eso es algo que, ahora que has mencionado este asunto, hasta hace muy poquito no se contaba con ello y ahora sí se cuenta con el componente psicológico a la hora de enfrentar una enfermedad que a mí me parece vital, pero es verdad que hasta hace unos años, pero muy pocos años, no se contaba con ello. No, para nada. Es más, no hace mucho que los psicólogos están dentro de los hospitales, hace muy poquito. Los psiquiatras sí, porque son médicos de formación, pero los psicólogos no hace mucho que van
que están dentro de los hospitales, ¿no? O sea, que están, antes era una práctica privada. ¿Por qué nuestro cerebro es tan traicionero y sí? nos complica toda la vida? Hombre, algo de emoción teníamos que tener en la vida, ¿no? Mira, el otro día le oía a un psicólogo decir, creo que era un psicólogo, que decía que el cerebro, decía algo así como la trampa del cerebro dualista, ¿no? Que nos hace ir al pasado para sufrir por cosas del pasado, cosas que hemos hecho o cosas que hemos dejado de hacer, para ansiarnos por cosas que puede que ocurran en el futuro o a lo mejor no, y al final no estamos en el presente. Sí, sí. Entonces, es muy difícil no recurrir al pasado o no adelantarte al futuro y centrarte en el ahora, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos la tendencia de querer saber qué va a pasar a continuación. Sí. Y ahora con esta fiebre de todas las series, es decir, ¿qué va a pasar en el próximo episodio, no? Y es verdad, nosotros tenemos porque la incertidumbre es algo que molesta, o sea, da inseguridad. ¿Por qué los niños ven la misma película una y otra vez? Repite el mismo patrón una y otra vez, porque ellos saben el resultado que va a tener. Porque una empresa, un equipo de fútbol repite la misma estrategia ganadora, porque sabe lo que va a suceder. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. Entonces, al cerebro le molesta mucho lidiar con la incertidumbre. Entonces, sentir hasta placer en esperar, ¿no? O sea, como puede ser el placer de va a ser niño o niña, ¿no? Todo el mundo ya quiere saber ya, incluso el color de los ojos, ¿no? Entonces, eso pasa en nuestra vida también, es decir, estamos aquí ahora, pero seguro en cuanto terminemos ya estamos organizando el día de mañana. Qué bien, porque hay una parte que es organización, prevención y tiene que haber, pero hay otra parte que es ansiar por algo que no depende de ti. O sea, mañana yo tengo una agenda, pero de repente alguien me puede llamar y decir, mira, no puedo ir, porque el trabajo no me permite, el coche me ha dejado tirado o no me apetece. ¿No? Bueno, ¿cuántas veces o cuánto tiempo de nuestra vida perdemos sufriendo por cosas que luego a lo mejor ni siquiera ocurren? Y además, yo soy de las que piensa que muchas veces las cosas que creemos que van a pasar, no lo sé, la muerte de nuestros familiares queridos, por ejemplo, o situaciones así, a menudo luego cuando ocurren no son tan difíciles como hemos previsto que van a ser. Claro, porque no nos vemos en situación. Lo que trata de hacer nuestro cerebro es prepararse. Es prepararse, pero para una situación que él no sabe cuál es. O sea, si tú nunca has sufrido una muerte de cerca y has visto con otras personas, tú puedes intuir lo que es eso, pero tú no sabes hasta que no llega hasta este que no te día. ocurre a ti, evidentemente. Claro, claro. Es lo mismo cuando tú vas de viaje, tú puedes intuir cómo va a ser aquel monumento, pero hasta que no llegas allí tú no sabes el impacto que te va a producir, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, es decir, el mañana o la hora que viene después de esta, perdón, no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Podemos hacer unas previsiones y podemos prepararnos para ello, pero en cuanto solo vamos a saber cómo actuar cuando realmente ocurra, ¿no? O sea, Mariana, hoy es un placer escucharte, hija. Mariana Lima, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber venido con nosotros a hablar un poco con la excusa de que hace unos días era el Día Internacional de la Salud Mental. Es siempre un auténtico placer escucharte. Siento haberte hecho esperar, que te hemos hecho esperar porque no hemos sabido prever cómo iba a ir nuestra noche. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que es un gusto, me siento muy a gusto como en mi casa, la verdad. Y me ha hecho mucha ilusión. Es que eres comunicóloga, ya se te nota que comunicas muy bien. Gracias, Mariana. Hacemos una pequeña pausa nosotros y ahora enseguida continuamos.